vámonos a empezar. Vámonos a empezar. Entonces les voy a compartir mi pantalla en este momento. No, sí, es muy poquito. Ya ahorita lo hacemos. Perdón, es que también tengo funciones de mamá aquí. Denme un segundito, por favor. Tranquila, profe. ¿Ya la compartí? ¿Están viendo? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué decidí continuar ahorita con corazón? Pues como para no perder el hilo de lo que vamos. Luego tenemos que regresarnos un poquito al sistema nervioso y vamos a volver a hablar de los potenciales de membrana, parte de lo que ya nosotros vimos, pero pues para poder entender sistema nervioso. Pero este es un sistema que es bastante denso, es complejo, pero de los más hermosos que nosotros tenemos, el corazón. Y particularmente me gusta mucho y le dedico bastante tiempo porque ese va a ser el día a día de todos nosotros. Entonces, nuestras enfermedades más frecuentes son la hipertensión, son el infarto, son la enfermedad aterosclerótica, la dislipidemia, la angina. Entonces, eso es el día a día cuando somos médicos generales. Entonces, es importante conocernos todo este proceso, toda esta fisiología de una manera pues un poquito más profunda, más detallada, y ya recibieron ustedes la guía de trabajo. Yo les invito a que consulten las bibliografías que les mencioné allí, además de esta que tenemos, es nuestro libro guía, pero tratemos de explorar otra literatura que me parece importante y les abre a ustedes un poquito el pensamiento. Yo sé que algunos pueden estar preocupados porque creen que vamos como muy avanzados y si es así, prefiero que me lo manifiesten. Pero es mi intención de hacerles lo integrativo. Ustedes han visto que en los quizzes no les he preguntado nada diferente a lo que dice el libro. Lo demás lo dejo solamente para que lo exploremos, para que veamos que, que medicina es más allá de un capítulo, más allá de lo que nosotros estamos viendo ahora. Lo que quiero con todo este ejercicio es introducirlos a la medicina real, a que aprendan a pensar de una manera integrada. No nos quedemos con las cosas de memoria, porque pues claramente yo creo que todos si se levantan a las 5 de la mañana, en un mes se terminan de leer el libro, ¿cierto? Y no habría lugar de pagar matrícula ni pagar muchas cosas. Pero lo que queremos es eso, o sea, que podamos integrar y esa es la función del profesor en estas clases, ayudarlos a ustedes en ese proceso de integración y llevarlos por el mágico mundo de la medicina, ya con casos clínicos, ya con pacientes reales, situaciones reales, porque casi todo lo que yo les presento es porque sí nos ha pasado. Y en algún momento pues hablaremos de COVID, que también es otro tema supremamente interesante. Entonces, esta presentación es un tris cargadita, pero va a llegar un momento en que la vamos a hacer súper liviana, nos vamos a quedar solamente con unas gráficas. Esta es teoría, esto uno pues se lo termina aprendiendo de memoria porque se necesita. Para el caso de ustedes, para los quizzes, va a ser solo lo que está en el libro. Aquí tengo una mezcla de muchas cosas, pero como les digo, es lo que les quiero mostrar. Entonces vamos a hablar del corazón, los fundamentos del potencial de membrana. Entonces, el corazón particularmente es una bomba, se encarga de bombear. ¿Qué bombea? Sangre. ¿Por qué decimos que es química? Porque ella va a tener unos receptores, así como los hemos estado viendo, que van a responder a una acción de unas sustancias. Y ya sabemos que esas sustancias vienen y lo que hace es que se cambia la conformación, perdón, de ese receptor y hay un mensaje interno y ese mensaje interno es o crear unas proteínas o crear unas enzimas o generar una serie de reacciones metabólicas con una función específica, ¿cierto? Eléctrica, porque es una estructura tan maravillosa que desde la cuarta semana de gestación, gracias a la diferencia de los iones, por eso los iones son vida y por eso se necesita mantener esa diferencia a uno y otro lado de la membrana plasmática. Porque gracias a la diferencia de voltaje que se crea por las cargas de cada uno de estos iones, se generan esos potenciales eléctricos. Y a partir de la cuarta semana de gestación, cuando se hace una ecografía a una mamita, se ve esa semillita, eso es tan grande como una semillita de, ¿qué? De mandarina, podría decirles, el tamaño del fetico, es supremamente chiquito, pero allá se ve un puntico que empieza a latir, que empieza a moverse. Eso es el corazón. Entonces resulta maravilloso ver cómo desde ese momento se van generando todo este sistema de conducción que preguntaba el compañero hace un momento,
desde una estructura que queda en la aurícula, luego va a una región que comunica aurículas con ventrículos y finalmente de allí sigue un camino único para luego dividirse en una rama derecha, una rama izquierda y luego generar sus pequeñas ramificaciones por entre todas las células y a través de toda esa estructura, entonces transmitir el potencial eléctrico que ya conocemos y de esa manera generar la contracción de la fibra muscular, en este caso cardíaca, así como lo veíamos en el video que les mandé ayer, que eso parecía una máquina, cómo se movía la actina, la miocina, perdón, las cabezas de miocina sobre la actina para generar esa contracción. Entonces depende de esa parte eléctrica. Y mecánica, pues estamos haciendo alusión acá al proceso de contracción, una contracción sincrónica del músculo que está formando esas cavidades superiores que denominamos aurículas, inferiores que denominamos ventrículos, cuya función principal es ¿cuál? Mandar una cantidad de sangre, una sangre que vino desde el sistema pulmonar, ¿cierto? Que recibió el oxígeno a través de este sistema y de allí entonces va a pasar hacia los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos pues tiene que llegar al corazón. Aquí voy a buscar otra presentación que tengo para mostrarles algo animado. Eso es una presentación de gases que pues luego les voy a enseñar a ustedes, pero creo que en esta presentación les voy a poder mostrar un poquitico de eso y luego nos vamos para allá. Entonces, solo para contarles que cuando nosotros estamos respirando y para que se dé esa interacción, aquí ustedes ¿están viendo esta pantalla animada? Sí, señora. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero solamente quiero que vean que cuando el oxígeno nosotros lo tomamos a través de la nariz, va a pasar por esta estructura que recuerdan que se llama la tráquea y aquí están los bronquios. Entonces, lo que está haciendo ese oxígeno es insuflar los pulmones. Este es el músculo diafragma, esta es la expiración, aquí está la inspiración, miren cómo baja el diafragma, ¿cierto? Y lo que estamos consiguiendo con todo este proceso básicamente es que el oxígeno que está ingresando, supongamos, esta es la circulación, esta es la externa, que es el intercambio de gases entre los alvéolos. Entonces, este es el alvéolo, el oxígeno llegó acá, el oxígeno está pasando a través de esta pequeña membrana que nosotros tenemos acá, que es una interfase entre el alvéolo y el capilar sanguíneo, y es una barrera hematogaseosa en realidad. Pero como veremos un poco más adelante, el oxígeno es un gas que puede difundir libremente a través de las membranas plasmáticas, eso ya lo vimos, pero vamos a ver cómo es cuando veamos las leyes de los gases, cómo es que va a difundir. Entonces el oxígeno literalmente se va a unir a esta estructura que está dentro del glóbulo rojo que se llama la hemoglobina y va a ser transportado a toda la economía. Y para que sea transportado a toda la economía, entonces necesita llegar primero ¿a dónde? Al corazón. Entonces ustedes saben que lo azul es sangre desoxigenada, lo rojo es sangre oxigenada. Entonces aquí ustedes están viendo, si recordamos entonces esta gráfica aquí entró el oxígeno, ¿cierto? Llegó a los alvéolos, de los alvéolos entonces pasó a esta estructura, los capilares sanguíneos, y los capilares ya no son azules, sino que son rojos, y al ser rojos entonces van a llegar a la aurícula a través de 4 venas, que son las venas pulmonares y son las únicas venas que van a transportar sangre arterial, que son las venas pulmonares y van a llegar a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda, por diferencia de presiones que aprenderemos más adelante, hace que se abra la válvula aurículo-ventricular, que en este caso es la válvula mitral, y la sangre que está aquí va a pasar al ventrículo, y del ventrículo va a pasar a través de una gran arteria que se llama la arteria aorta. Entonces, en la arteria aorta hay una porción que es la porción ascendente, que es una que vamos a tener por aquí. Luego viene el callado, y se llama callado porque simula como los bastones que tienen esa curvita, por eso se llama el callado, donde van a salir 3 vasos importantes que se van a bifurcar, o de donde va a partir la circulación hacia la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Luego la aorta pasa por aquí por detrás y va a convertirse en la aorta torácica, descendente torácica, luego la descendente abdominal, pero a medida que va siguiendo ese recorrido va a dar otros vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos pues van a ir para el riñón, van a ir para los ovarios, para los testículos, para los intestinos, van a ir para la región intercostal, en fin, para el estómago.
Y en todos esos tejidos que nosotros tenemos vamos a encontrar finalmente esta pequeña red de capilares. Y esta red de capilares, como ven ustedes acá, van a estar así, parecido a lo que teníamos acá en la membrana alveolo capilar, muy juntos a las células de cuerpo. Y esto es solamente una capita de células la que vamos a tener acá entre el endotelio. Entonces va a pasar al espacio intersticial, es decir, al espacio entre las células, y de allí pues va a ser captado directamente por las células para pasar a la mitocondria, como ustedes ya bien lo saben, y entonces servir de fuente energética para el proceso de fosforilación oxidativa, generando los 36 ATP que se necesitan. Entonces esta gráfica acá nos está mostrando cómo se insuflan y aquí tenemos los alvéolos. Así es como se ven los alvéolos. Entonces estos son los bronquiolos terminales y estas son la cantidad de alvéolos que nosotros tenemos, y ven ustedes acá esto que está circulando, pues son los vasos sanguíneos. Entonces el oxígeno pasa desde el alvéolo hacia el vaso sanguíneo y de allí pues entonces va a terminar siendo recogido por la circulación, como pueden ver ustedes acá, está pasando y de esa manera pues va a llegar a todos los tejidos. El objetivo, como estábamos viendo acá, esto lo saben ustedes mejor que yo, ahí su amiga la mitocondria, ahí su amiga el ciclo de Krebs. Entonces nos devolvemos acá y lo que tenemos es que la función principal pues es oxigenar. Entonces, ¿cuál es la función? Llega la sangre desde los pulmones rica en oxígeno y entonces la bomba tiene que empezar a impulsar esa cantidad de sangre para que llegue allá, a esos capilares sanguíneos, entregue el oxígeno, entregue los nutrientes y pues claramente el tejido y el órgano empiece a funcionar. Y por otro lado, pues tenemos, como veíamos en la otra diapositiva, en este sentido, que estábamos viendo por aquí, en este sentido, miren ustedes, si bien es cierto que por un lado voy a tener el paso del oxígeno, ¿cierto? En este caso, pues invirtamos la flecha para que lo podamos entender, pero también necesitamos que ese dióxido de carbono que se ha producido del tejido pase al torrente sanguíneo y pueda ser eliminado a través de la fase respiratoria que se llama la exhalación. Entonces, esto lo que hace es perfundir los tejidos, y eso es perfundir, es algo que está pasando a través de estos tejidos por los nutrientes necesarios para su funcionamiento. Entonces, para que se cumpla este proceso, el corazón tiene que recibir la sangre a una presión baja, y eso es lo que conocemos como la presión diastólica, y ser capaz de realizar esas contracciones que van a generar el bombeo para aumentar las presiones intracamerales a nivel del ventrículo y vencer la resistencia vascular pulmonar y sistémica, que esa será la función sistólica, pero no se preocupen que eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, en este proceso tiene que generarse el llenado de las aurículas y luego se tiene que generar una contracción de las aurículas para que pase la sangre que estaba aquí hacia los ventrículos, y cada uno de estos procesos se hace de manera sincrónica. Los que han tenido la oportunidad de coger un estetoscopio y ponérselo en el corazón, sienten los latidos cardíacos como tum, 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 tun, tun. Ese primer tun que ustedes están escuchando me corresponde a la contracción de las aurículas. Y el tun, el siguiente tun, corresponde a la contracción de los ventrículos, en un sentido muy general. Pero realmente ese tun, tun corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Primero, las aurículas van a pasar la sangre y se cierran herméticamente unas válvulas para impedir que se siga llenando de sangre los ventrículos, y luego viene la fase de la contracción. Y en esa contracción, pues la sangre va a ser bombeada. ¿Hacia dónde? Hacia la arteria aorta y hacia la arteria pulmonar. Y cuando se cierran esas válvulas, en este caso se llaman semilunares, aórtica y pulmonar, me van a ocasionar el segundo tum. Entonces no lo olviden porque es pregunta de examen. Los ruidos cardíacos que se generan en el corazón van a ser producto del cierre principalmente de las válvulas aurículo-ventriculares, de las válvulas semilunares y de unos procesos que tienen que ver con ese movimiento de la sangre, con la turbulencia que se genera cuando pasa de una cavidad a otra. Entonces, cuando se hace esto de una manera tan sincrónica y tan organizada, pues eso hace que el corazón funcione como una bomba de alta efectividad, y es efectiva porque está cumpliendo su objetivo, está bombeando la sangre y a la vez está entregando el oxígeno a todos los órganos y a todos los tejidos, pues para poder beneficiarlos del oxígeno que van a necesitar para todos estos procesos. Muy bien. Entonces, hay algo que se genera para que pueda ocasionarse esa contracción.
Como estábamos viendo con el sistema muscular, se necesita la unión, ¿cierto?, del sistema nervioso central a través de un sistema nervioso, del sistema nervioso a través del sistema nervioso periférico, la unión neuromuscular. Veíamos entonces cómo esos cambios de potencial que se generan dentro del axón hacían que finalmente ese impulso eléctrico se convirtiera en un impulso químico y gracias a la entrada del calcio se movilizaban las vesículas de acetilcolina, las cuales pasaban a esa hendidura sináptica para ser vertidas en forma de acetilcolina y unirse directamente a un receptor, y la transducción final de esa unión era la apertura de unos canales de calcio, ¿cierto?, por canales de dihidropirimidina, luego pasar entonces a los canales de rianodina, con los cuales estimulaba el retículo sarcoplásmico y se estimulaban estos canales, permitiendo entonces la salida masiva del ion calcio, con lo que se iba a dar la contracción, ¿cierto? La fase de acople, excitación, contracción y deslizamiento de las cabezas de miosina sobre la actina. Muy bien, aquí no sucede exactamente igual. Aquí no tenemos esa influencia del sistema nervioso como una terminal axónica sobre la fibra muscular, sino que desde nuestro periodo embriológico, y eso está en la guía que les mandé hoy para que por favor lo revisen, lo repasen, verán que se empieza a generar unas pequeñas estructuras que se llaman los nodos. Esos nodos característicamente tienen un grupo de células, unas más centrales y unas más periféricas, y estas células tienen un comportamiento diferente a las células que hemos conocido. Y estas células tienen característicamente la capacidad de generar impulsos eléctricos desde la cuarta semana de gestación. Es decir, gracias a ese pequeño grupo de células, nosotros estamos vivos. Porque si no funciona el corazón, no funciona el cerebro, no funcionan los intestinos, no funcionan los pulmones. Entonces, eso será un eterno dilema entre los neurocirujanos y los cardiólogos. Ahí uno no sabe cuál camina más alto, cuál levita más, si el cardiólogo o el neurocirujano. Creo que los neurocirujanos, porque creen que su sistema es el más importante, pero dicha la verdad, si no hay corazón que funcione, no habrá flujo sanguíneo para ninguna estructura. Entonces, a partir de esa semana se generan esos primeros impulsos eléctricos como los vimos, y esos impulsos eléctricos van a ir siguiendo un camino. Es como la electricidad en la casa. Nosotros tenemos un interruptor, ¿cierto? Entonces yo le doy on y se prende la luz. Pero para que se prendiera la luz, ¿qué pasó? Hubo paso a un impulso eléctrico que viene desde la calle, ¿cierto? Y ese impulso eléctrico va a seguir una serie de cables que están dentro de la casa, dentro de las paredes que nosotros no vemos, y van a llegar hasta un punto de nuestra casa y se enciende la luz. Aquí es más o menos esto. Entonces, una vez se activa ese interruptor a la cuarta semana de gestación, ese sí no se apaga. Se apaga cuando sobreviene una enfermedad o cuando viene la muerte, por cualquier causa. Entonces, se apaga ese interruptor. Y desde el momento en que se enciende este interruptor, empieza a generar ese impulso eléctrico de manera continua para poder conseguir que las células, los miocitos cardíacos auriculares, que son las células de trabajo junto con los del ventrículo, empiecen a contraerse siempre, de manera continua durante los tantos años que tenemos. Entonces, se contraen, y al contraerse van a ocasionar que se pueda eyectar la sangre desde las cavidades aurículas a ventrículos, ventrículos hacia grandes vasos y de allí hacia toda la economía, hacia todo el cuerpo. Entonces, esos impulsos eléctricos van a controlar la frecuencia. Cuando ustedes se tocan el pulso a nivel de la muñeca, ustedes se están sintiendo cómo esa onda de presión que viene desde el corazón se está traduciendo a través de los vasos sanguíneos, y ustedes la pueden percibir como el pulso. Eso es como cuando ustedes tienen un lazo grueso y empiezan a agitarlo con su mano hacia arriba y hacia abajo. Ustedes observan de que hay una serie de ondulaciones. Más o menos eso es lo que ocurre con la sangre. Una vez el corazón eyecta, entonces se va a producir una onda que se va a traducir por toda la extensión de ese vaso sanguíneo, y donde nosotros lo palpemos, sea a nivel femoral, sea a nivel carotidio, en el cuello, o a nivel radial, a nivel de la muñeca, nosotros estamos sintiendo esa onda de pulso, de esa contracción cardíaca, y la conocemos como el pulso cardíaco, y nos va a reflejar
lo que equivaldría a esa frecuencia cardíaca, es decir, cuántas veces está latiendo ese corazón por minuto. La fuerza, hacemos relación entonces a esa fuerza con la cual se está contrayendo el corazón. Y para poder entender ese concepto, les cito nuevamente el ejemplo que les había hecho. Imagínense ustedes que tienen unos centímetros de caucho, de ese con el que tenemos en los pantalones, en las camisas, ese que se compra en las cacharrerías. Ustedes tienen 20 centímetros de ese caucho y lo van a coger con sus pulgares entre las dos manos. Entonces ese caucho de 20 centímetros ustedes lo empiezan a estirar, a estirar, a estirar, a estirar y llega a un punto en el cual no se estira más. Eso pasa, ese estiramiento que ustedes están viendo con el caucho es el mismo estiramiento que ustedes van a imaginarse que ocurre a nivel de la bomba cardíaca en la fase de la diástole, que es la fase de relajación. Y se entiende por relajación porque es el punto en el cual se va a elongar, se va a estirar la fibra muscular para aumentar ese volumen, la capacitancia de esa cámara. ¿Y qué pasa luego cuando nosotros soltamos el caucho? Pues se recoge, ¿cierto? Y de acuerdo a la fuerza con la cual nosotros hayamos estirado, va a haber una fuerza de retroceso elástico. Esa es la fuerza. Entonces, entre más se puede estirar y teniendo claro de que va a haber un estiramiento máximo de esa fibra, pero alcanzado ese estiramiento máximo, así proporcionalmente va a ser la fuerza de esa contracción y eso se va a traducir en que se va a eyectar no más cantidad de sangre, pero sí de manera efectiva, en forma fisiológica, en forma normal. Cuando hay otras situaciones, como veremos, en que se compromete la resistencia vascular, es decir, el vaso sanguíneo no va a ser esa estructura que me va a permitir expandirse de acuerdo a la cantidad de volumen que yo le estoy mandando, y eso es, les pongo el ejemplo para que me lo entiendan, como cuando estamos inflando un globo. Entonces es una estructura elástica, yo soplo, ¿cierto? Y él se expande. Sigo soplando y se expande más. Dejo de soplar, vuelve a un estado casi normal, ¿cierto? Lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el corazón se contrae y late con fuerza, la sangre sale fuertemente, sale con un gran impulso, pero eso va a depender también de las características del vaso sanguíneo. Si yo tengo un vaso sanguíneo que tenga unas características normales y que sea flexible, entonces voy a tener una onda de pulso adecuada y el corazón no va a encontrar mucha resistencia. Pero si yo tengo un vaso sanguíneo que está rígido, que está duro como una piedra, y eso es lo que ocurre cuando las capas de los vasos sanguíneos son infiltradas por tejido graso, por células grasas, formando esa enfermedad que se llama la arteriosclerosis, pues ellas van a perder esa capacidad de elongarse de acuerdo a la necesidad, a ese impulso, y terminan siendo estructuras rígidas. Y entonces, ¿qué hace el corazón? Él se contrae con más fuerza, pero resulta de que la resistencia que tiene es muy alta y sigue contrayéndose con mucha fuerza. ¿Y qué pasa cuando ustedes, cuando les ponía el ejemplo, que empiezan a levantar pesitas y entonces ustedes están levantando pesas y están ejercitando un músculo? ¿Cómo se llama ese evento que se va a producir allí? Hipertrofia. Hipertrofia. Exactamente. Entonces, esa es una de las complicaciones cuando aumenta la resistencia vascular en enfermedades crónicas como la hipertensión arterial. Es decir, hay una muy incrementada tensión a nivel de los vasos sanguíneos arterial, porque se ha perdido esa capacidad de respuesta que tienen los vasos sanguíneos y ahora son estructuras rígidas, son estructuras duras. ¿Y a quién le toca seguir bombeando en contra de esa resistencia? Pues el corazón. Entonces las fibras miocárdicas empiezan a engrosarse y se empiezan a engrosar, pero no solamente van a crecer hacia afuera, así ese músculo bonito que ustedes se ven, sino se van engrosando hacia adentro, lo que quiere decir que el espacio que yo tenía, que la capacidad que yo tenía interna en el corazón para recibir esa cantidad de sangre se va a ir limitando, se va a hacer más pequeña y eso me va a afectar la cantidad de sangre que yo voy a bombear y eso se va a llamar la afectación del gasto cardíaco y ya veremos un poco más adelante eso. Y adicionalmente, pues la fibra se ha engrosado, por eso el músculo se ve tan grueso y ustedes verán en las radiografías de tórax
esos músculos, ese corazón tan grande, y uno dice, no, es que no tiene una cardiomegalia, sino tienes una cardiopapaya. Está gigantesco ese corazón, pero uno sabe que ese corazón lo que está es engrosado, pero el espacio, la cavidad como tal que necesitamos para que albergue la sangre y la impulse, pues va a estar bastante limitada. Entonces, todos estos procesos van a ser, Profe, señora. una pregunta. Ese engrosamiento que ocurre en el corazón es por la misma limitación de la arteria, ¿cierto? Claro, empieza por allí. O sea, el mismo Claro, se condiciona. ¿cómo? El mismo se condiciona por la cantidad Claro, de espacio que claro. tiene la arteria. Claro, porque es que si no, entonces las células y los tejidos son los que van a sufrir. ¿Por qué? Porque normalmente, para poner un ejemplo, pero nos adelantamos bastante, por ejemplo, una persona de peso y talla promedio, 70 kilos, nosotros decimos más o menos 70 cc por kilogramo, eso da 4.900. Aproximadamente eso equivale, digamos, se correlaciona bien con el volumen sanguíneo circulante, es decir, yo puedo tener más o menos 5 litros de sangre en mi cuerpo. Eso va a ser invariable a menos que haya alguna situación donde se pierda ese volumen sanguíneo, como una herida, una cirugía o estados de deshidratación donde el agua se va a perder. Entonces, el corazón tiene que bombear esos 5 litros. Cada minuto los bombea. Es decir, que una gota de sangre que pasa por el corazón, si yo la marcara, tendría que volver al minuto. Y esa es la frecuencia cardíaca en un minuto. ¿Sí? Entonces, normalmente, eso es lo que yo tengo que hacer, o fisiológicamente, eso es lo que tiene que hacerse para que esa gotica de sangre o ese glóbulo rojo pase, llegue al tejido de la punta del dedo gordo del pie y le entregue el oxígeno que necesita y vuelva y empiece su recorrido hacia arriba hasta que llegue al corazón. Es decir, esa misma gotica está circulando cada minuto. Pero cuando hay una resistencia de los vasos sanguíneos, el corazón tiene que garantizar que ese globulito rojo pase cada minuto. Pero al incrementarse la resistencia, eso va a dificultar el paso y entonces ya no va a pasar al minuto, sino va a pasar al minuto 10 o al minuto 20 o al minuto 30. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque se le hace muy difícil. O puede que lo siga haciendo al minuto, pero tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca está aumentando el trabajo y al aumentar el trabajo va a aumentar el trabajo de la fibra muscular y eso es lo que lo va a llevar a hipertrofiarse. Entonces, esto no es una enfermedad que aparezca de ayer para hoy, esto estamos hablando de años. Y de hecho hoy día con la mala alimentación que tienen, que le damos a nuestros hijos y que tienen los niños desde temprana edad, yo les pregunto a ustedes qué cenan, me van a decir que una hamburguesa, el jueves una pizza, el viernes un perro caliente, el sábado van a cenar un sándwich de pollo con muchísima tártara y papitas fritas adicional que no pueden faltar, y la Coca-Colita, o algunos se meten la ilusión mental de que no, me voy a tomar una Coca-Cola diet, ¿sí? Con el perro caliente o con eso. Todo eso a largo plazo va a terminar alterando la estructura de los vasos sanguíneos y en algún momento va a incrementarse la presión y en algún momento la resistencia va a ser tan elevada que el corazón tiene que trabajar en contra de la resistencia. Ahí se pierde ese binomio de que yo me contraigo, le mando la sangre y el vaso sanguíneo se expande para responder a ese volumen sanguíneo. Se pierde ese binomio y el vaso, como está infiltrado, entonces se convierte en una estructura rígida y el corazón dice, uy, eso está como muy duro, y entonces la siguiente la hace con más fuerza y la siguiente con más fuerza y la siguiente con más fuerza y finalmente termina hipertrofiándose. Y eso trae un costo metabólico y de oxigenación importante para el cuerpo. No sé si con eso te pude responder la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Okay. Profe, yo tengo otra pregunta. Díganme. Es que al momento de medir la presión arterial, uno, pues primero mira cuándo se da el primer latido y finalmente cuándo deja de latir. El Sí, primer señor. latido es la sístole y luego la diástole. Se correlaciona con eso, sí, señor. Se correlaciona, ¿no? Es importante que lo diga así, se correlaciona. ¿Me lo podría explicar por qué cuando inicia y cuando deja de latir es sístole y diástole en cuanto a esto, por favor? Te lo voy a explicar porque pues estás haciendo la pregunta, pero pues, o sea, nos hemos adelantado como 3 capítulos. Sí, pero esta es medicina y eso es lo bonito.
Sí, no hay que, pues sí hay que seguir las reglas, claro que sí, cuidado, van a salir a la calle. Acuérdense que a partir de hoy, sálvese quien pueda. Pero bueno, Profe, entonces mira, lo que nosotros estamos haciendo cuando le colocamos un manguito para la toma de tensión al paciente es que nosotros estamos obliterando el vaso sanguíneo, es decir, yo lo estoy apretando. Vamos a ver acá. profe, Vamos a una ver si está. cuestión. Dígame. Queda menos de un minuto de la llamada. Ve Entonces, creando otra, me mandas el ID y mientras voy buscando el video para mostrarle al no sé compañero. si desea que la haga en Meet, que no tiene límite de Sí, tiempo. sí, hazla en Meet, pero me mandas el ID porque es que Listo, para sí, poderme señor. conectar. Mientras voy buscando acá el video. Tu pantalla completa. Eh, Ay, esto. Bueno, vamos a ver esto. Acá. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Listo. Señora, La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que... Entonces, esto era lo que les estaba diciendo. Miren, aquí les está mostrando que está en la aorta, ¿sí? Un ejemplo. Y esta es la válvula aórtica, la semilunar aórtica. Entonces, este corresponde al ventrículo izquierdo y el ventrículo se contrae, el corazón se contrae y les bombea la sangre. Y miren la cantidad de flechas que les está mostrando lo que yo les decía. Las arterias tienen la capacidad de responder a este flujo y esta onda de presión es la que se va a ir transmitiendo y la que nos permite a nosotros encontrar el pulso. para que puedan funcionar. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias, mientras que la tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión, lo cual logran gracias a la elasticidad de sus paredes. Si bien ambos términos se suelen emplear como sinónimos, es preferible emplear el de presión arterial. De hecho, su medida se describe en unidades de presión, los milímetros de mercurio. La presión arterial tiene dos componentes, la presión arterial sistólica y la diastólica. La sistólica corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole, es decir, cuando el corazón se contrae. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. Por su parte, la diastólica corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole, o lo que es lo mismo, entre latidos cardíacos. Entonces, la pregunta que hacía el compañero ahorita, y cuando pongamos un corazón interactivo, que por ahí debo tener unos que me mandó Marcela, cuando el corazón bombea con tanta fuerza, es decir, imagínense siempre el caucho que les acabo de mencionar. Entonces se estira, se estira, se estira, y en ese estiramiento que estoy haciendo, ampliando el volumen, el espacio de la cavidad, es decir, le va a caber más volumen. Pero llega un estiramiento máximo de la fibra, la sarcómera, allá, la triada, las cisternas terminoterminales, ¿cierto? Los túbulos T que estábamos viendo, y adentro, ¿a quién encontramos? A la actina y a la miosina. Entonces hay un estiramiento máximo de la fibra que para el músculo cardíaco es de 2.2 micrómetros. Se estira. Ya terminó la fase y ahorita tenemos que empezar a correlacionar la parte eléctrica con la mecánica y la volumétrica para poder entender cada uno de estos conceptos. Entonces se estira y vino el impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico lo que está haciendo es contraer. Entonces terminó la fase de relajación, la fase diastólica, la fase de estiramiento de la fibra y viene el impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico, ¿qué es lo que va a hacer? Contraer. Es como si entonces empezáramos a acercar nuestros pulgares, acercamos los pulgares y el hilo caucho o el caucho se está volviendo otra vez a su tamaño original. Eso es el acople excitación, eso lo está haciendo la actina y la miosina. Eso que yo estoy haciendo de acortando el diámetro a su valor original, que en este caso era 10 o 20 centímetros,
hace que se genere una fuerza, porque es dentro de una cavidad, una estructura que es cerrada, y esa fuerza es la que me permite impulsar la sangre. Entonces, esa fase se denomina la fase sistólica, y como está saliendo con tanta presión, con tanta presión, es lo que hace que se manifieste, como lo veíamos en este punto de la gráfica, acá, como esa onda de presión que se manifieste, y eso es lo que me va a dar lugar a la fase sistólica, el primer ruido que yo lo correlaciono con la sístole, porque esa fase está relacionándome, o yo la voy a sentir cuando le pongo el estetoscopio al paciente, con el primer tun, tun, tun. Y ese primer tun realmente es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pero se cerraron las válvulas auriculoventriculares y se abrieron las sigmoideas, es decir, las que tengo por aquí, la que tengo por aquí, la del corazón, la de la válvula, la de la aorta y la de la pulmonar, para permitir el paso de la sangre. Entonces hay un lapso de tiempo entre uno y otro, y el segundo ruido que yo ausculto con el estetoscopio es el cierre de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Y el segundo ruido que yo estoy escuchando acá, que realmente no es el segundo, sino el primer ruido con fuerza que yo voy a sentir, es ese que voy a tomar como la sistólica, donde empiezo a sentir, por ejemplo, en 120, aquí como me lo está diciendo, 120, y entonces y hasta el final. Entonces, ese final, ese ruido más suave, ese soplo más suave que yo estoy auscultando cuando le pongo el estetoscopio aquí al paciente, corresponde a la cifra de la diastólica, 80 milímetros de mercurio. Es decir, donde el vaso ya volvió a su estado normal, ¿cierto? A un estado, o ese flujo sanguíneo se va haciendo ya más suave, más suave, más suave. ¿Pero por qué? Por el efecto que yo hice con este manguito. Este efecto no va a estar, para que me lo entiendan, tan relacionado con lo que está pasando aquí. Por supuesto que sí lo está, pero quiero decirles que no tan, para que puedan entender el evento que está ocurriendo en este vaso sanguíneo, porque yo estoy poniendo un manguito que me está obliterando, me está cerrando el vaso sanguíneo. Y cuando yo empiezo a soltar el aire a través de este manguito que he insuflado, entonces este manguito se va a ir soltando poquito a poco y la sangre estaba represada aquí, ¿cierto? Y ese represamiento de la sangre que estaba aquí cuando yo obliteré es lo que me va a reflejar el nivel de presión. Es una medida indirecta del nivel de presión, no tensión, de presión que voy a tener contenida dentro de ese vaso, que finalmente me va a reflejar la tensión del vaso, de la pared del vaso, esto que tengo aquí. Esto es presión, lo que está dentro, esto es tensión, lo relacionado al vaso, y me va a mostrar una cifra. Entonces esa cifra, si es 120, yo digo que está normal 180, voy a decir que está muy alta, porque quiere decir que la tensión que se generó en este vaso en virtud de la presencia de la placa ateromatosa era extremadamente alta, y eso es lo que me va a reflejar. Y a medida que yo sigo soltando aquí, pues el manguito va a ir soltando el aire, pero el ir soltando el aire se traduce en que los vasos sanguíneos que tenía aquí en este punto ya no van a estar obliterados, ya no van a estar cerrados, sino que se van a ir abriendo, y por eso al comienzo yo siento el y progresivamente ya lo siento mucho más suave, porque ya se descomprimió, ya se desobliteró este vaso sanguíneo, y eso lo voy a relacionar es con la presión y la tensión ya en un vaso que no está obliterado. ¿Quedó claro? Cuando se expresa la presión arterial se escriben dos números separados por un guión, donde el primero es la presión sistólica y el segundo la diastólica. Los valores normales de presión arterial varían entre 90-60 y 130-80 milímetros de mercurio. Valores por encima de 140-90 milímetros de mercurio. Bueno, eso ya es otro tema. Listo, nos volvemos entonces por aquí a esta presentación. ¿Le quedó claro al compañero que hizo la pregunta? Sí, profe, gracias. Al menos medianamente claro. Poco a poco iremos viendo más cositas. Entonces, miren, hemos pasado a la segunda diapositiva. Entonces, vámonos por acá. Entonces, esos impulsos eléctricos a partir de esa semillita se van a encargar de controlar la frecuencia, la fuerza y la duración de la contracción cardíaca.
Entonces, el corazón está compuesto por varios tipos de células y van a ser células ultra especializadas. Tenemos un grupo de células que están en el interior de esa estructura que vamos a llamar nodo sinusal, otras que están más afuerita de ese nodo sinusal, otras que van a formar el eje eléctrico o el eje cardionector, como decía el compañero. Otras células van a estar conformando las células de trabajo de la aurícula o los miocitos de trabajo auricular y otras los trabajos de miocito. Señora. No está compartiendo pantalla. Ah, No, sí está compartiendo, pero no tiene abiertas las diapositivas. No nos está compartiendo las diapositivas. Vamos a ver qué pasó aquí entonces. Dice, dejar de compartir, estaba con otra. Vamos a ver. Hola. Pues tengo que volver acá y ponerles solamente la ventana que corresponde, que es esta. Es que Zoom tiene la ventaja de que uno comparte todo. ¿Ahí ya? Listo, profe. Ya, listo. Listo. Entonces, el corazón está compuesto por varios tipos de células especializadas, unas en el nodo sinusal y otras que van a estar en las células o en las regiones de trabajo, tanto de las aurículas como de los ventrículos, y característicamente pues tienen muchas proteínas contráctiles que ya ustedes conocen, que son la actina y la miosina. Entonces, para que se pueda generar todo este proceso, primero necesitamos un potencial de acción, que ya ustedes lo conocen. ¿Cómo es que se va a generar ese proceso? Entonces, tenemos un potencial de acción transmembrana que nace con nosotros. Desde el momento en que se da la unión entre el óvulo y el espermatozoide y se dan todos esos procesos de división celular, más o menos a la cuarta semana empiezan a generarse de manera espontánea esos potenciales de acción en el nodo sinusal. Por eso se conoce como el marcapaso y es la estructura más importante o de las estructuras más importantes que tenemos en el cuerpo. Entonces se forman esas células que tienen esa actividad y en condiciones normales se va a originar directamente en el nodo sinusal y de allí van a irse transmitiendo de una manera secuencial hacia todas las aurículas a través de unos haces especiales que van a pasar por toda la extensión de las aurículas y esos haces se van a comunicar en otro punto más abajo que se denomina el nodo auriculoventricular, que es un punto entre las aurículas y los ventrículos. Luego van a seguir un solo caminito, que es el sistema de His, para luego dividirse, o el haz de His, perdón, para luego dividirse a través del sistema de His-Purkinje en dos grandes ramas, una derecha y una izquierda para cada uno de los ventrículos y finalmente en pequeñas ramificaciones, que son las fibras de Purkinje, que van a estar metidas entre todas las células de los ventrículos y se van a encargar de contraer las células como ya nosotros lo conocemos. Entonces, las células cardíacas, algo que es importante es que las uniones transmembrana que existen en ellas son unas uniones que permiten que exista una continuidad eléctrica a través de los poros de estas uniones intercelulares, es decir, que lo que está pasando en una célula inmediatamente se transmite a su vecina y hacia las otras, y eso es lo que hace que todas las células al mismo tiempo se puedan despolarizar, se puedan repolarizar, y el resultado final de este proceso de despolarización y repolarización, ¿cuál es? La contracción de la fibra miocárdica, la contracción de las cavidades del corazón con el objetivo de enviar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, el potencial de acción cardíaco, ¿qué va a ser? La suma de todas esas aperturas y cierres de diferentes poblaciones o cantidades de canales iónicos. Y cuando decimos poblaciones de canales iónicos, pues tendremos unos canales iónicos solamente y otros que van a ser dependientes de voltaje, como ya ustedes lo saben. Los cambios rápidos de voltaje de grandes masas tisulares en el corazón, entonces van a ser detectados. ¿Cómo nosotros conocemos esos cambios eléctricos que se dan en el corazón? A través de algo que se llama el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma, que lo veremos un poco más adelante, tiene una historia muy bonita, cómo se llegó a el punto que conocemos hoy día. Entonces, a través de unos electrodos que se colocan en la pared del tórax y otros que se van a colocar en las extremidades superiores e inferiores, va a recibir la señal
eléctrica que se está dando en el corazón y va a ser representado a través de este grupo de ondas. Cada una de ellas lo que nos va a mostrar son los eventos que se están dando en el corazón. De tal manera que esas ondas P, que conoceremos más adelante, se van a relacionar con la contracción de las aurículas. Luego va a venir un espacio isoeléctrico, o sea, una línea plana que nos va a mostrar la transición entre las aurículas y los ventrículos. Y los ventrículos van a estar representados por 3 ondas que son el sistema o el complejo QRS. Vendrá nuevamente otra línea plana que va a estar en relación a me tengo que repolarizar. Y esa repolarización, es decir, volver a ese estado de menos 90 milivoltios, va a ser mostrado a través de esta onda que se denomina la onda T. Los potenciales de membrana, entonces, cuando estamos en reposo, en el reposo eléctrico en el interior de las células cardíacas, hay un potencial negativo. Miren ustedes que va a cambiar entre 50 a menos 90. Las células que veíamos a nivel del sistema nervioso y de los otros músculos, observábamos que era más o menos de menos 90 milivoltios, de predominio de cargas fijas de proteínas intracelulares, y cada célula va a estar protegida del medio extracelular por su membrana. Aquí también, como esto es músculo esquelético, pero especializado, también tiene esa membrana plasmática que se denomina sarcolema, formada por lipoproteínas, por las mismas características, impermeables al agua, hidrofobas, por lo cual pues, se convierte en un aislante eléctrico excelente, permitiendo el paso de muy pocos iones y excluyendo moléculas solubles complejas como las proteínas. La base principal del potencial de membrana se va a derivar precisamente del concepto que conocemos de permeabilidad selectiva a diversos iones, lo cual va a crear diferentes concentraciones en los medios intra y extracelulares que va a conllevar a ese potencial eléctrico a través de la membrana plasmática o sarcolema, originando fuerzas pasivas que van a promover esos movimientos iónicos, una de difusión proporcional al gradiente de concentración y otras creadas por fuerzas electromotrices proporcionales al gradiente transmembrana. Entonces, atravesando esa membrana citosólica o citoplasmática se van a encontrar los poros, que van a ser las proteínas complejas, esto ya lo conocemos, ya lo sabemos, que van a funcionar como canales iónicos, que van a ser específicos para cada uno de estos iones, y aquí tenemos iones importantes como sodio y potasio, que lo conocemos muy bien, el calcio, y vamos a introducir el cloro. Y ellas, pues, los cambios que ya sabemos que se van a dar a uno y otro lado de la membrana, van a generarse por esas diferencias de voltaje, y finalmente, para volver a restablecer ese potencial de reposo, pues tendremos la acción de las ATPasa de sodio y potasio. Entonces, estas proteínas que funcionan como canales alteran su configuración, es decir, cambian de una posición cerrada a una posición abierta y se abren en respuesta a ¿qué? A un cambio en el voltaje. Recuerden ustedes el nivel umbral, de menos 90 a menos 55. Ese umbral realmente me está diciendo es que hay muchos canales que respondieron. Empezamos con unos cuantos iones de sodio moviéndose y terminaron siendo muchísimos, y eso cambió la cantidad de iones en el interior de la membrana. Lo hizo menos negativo, es decir, más positivo, o sea, generó un cambio de voltaje, y ese cambio de voltaje se va a traducir en una apertura de esos canales, que son los canales operados por voltaje, o como resultado, ¿cierto? Como veíamos en el músculo esquelético de acción de un neurotransmisor. Pero aquí van a ser operados por voltaje para que se genere este proceso. ¿Cuáles son los fundamentos electrofisiológicos del potencial de membrana en reposo? Entonces, durante el denominado reposo eléctrico en el interior de la célula se va a registrar un potencial de menos 80 a menos 90, es decir, no hay movimiento de iones o el movimiento es muy sutil y por eso siempre vemos de menos 80 a menos 90. Esto está ocurriendo en las células de trabajo, es decir, en las aurículas, en los ventrículos y en el sistema His-Purkinje. Pero como ustedes podrán imaginarse, si estas dos estructuras, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, van a ser las estructuras que se van a encargar de generar los impulsos eléctricos, ellas tienen que hacerlo antes o deben tener una configuración diferente al resto de las células del músculo cardíaco para poder ser los marcapasos. Y una de ellas es precisamente que su potencial transmembrana es de 50 a 60 milivoltios, mientras que las otras tienen menos 90, estas tienen menos 60, lo cual indica que el proceso de despolarización en ellas va a ser mucho más rápida. Y empiezan a ver ustedes una diferencia muy importante entre unos y otros, y es claramente la razón por la cual el nodo sinusal es entonces el nodo comandante, el nodo marcapaso para generar estos impulsos eléctricos.
Esa diferencia del potencial transmembrana va a estar íntimamente relacionado con el gradiente iónico transmembrana. Entonces recordamos que el potasio es 35 veces mayor en el espacio intracelular que en el extracelular, el sodio lo es 15 veces, el calcio intracelular es 20.000 veces más bajo. Recuerden que hay muy poquitico calcio dentro de la célula porque todo está contenido ¿dónde? En el retículo sarcoplásmico. Aniones como el cloro son 4 a 20 veces más altos en el extracelular que en el intracelular y la solución del espacio extracelular es principalmente cloruro de sodio, mientras que en el interior de estas células voy a tener es cloruro de potasio. En gran parte, estos gradientes químicos van a ser mantenidos por las fuerzas electromotrices. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Recuerdan el gradiente eléctrico, que hay iones que se van a mover a favor de estos dos gradientes. El gradiente eléctrico, la carga positiva o negativa, o el químico, es decir, cuánta concentración tengo de uno de estos iones a uno y otro lado de la membrana. Entonces, el potencial de equilibrio, es decir, positivo, negativo, sodio, potasio, ese potencial de equilibrio es el necesario para mantener un gradiente de concentración tal que los iones puedan moverse, porque recuerden que esto no es una pared, esto es una estructura dinámica, se mueven de forma libre a través de la membrana, pero la corriente neta, es decir, saqué 3 entre 3, sí se movieron, es dinámico, pero la corriente neta va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que salió volvió y entró, es decir, salieron 3 cargas y entraron 3 cargas, se sigue manteniendo el potencial de reposo. ¿Eso queda claro? Sí, señora. Profe. Busquen café si les da sueño. Bueno, el equilibrio ocurre entonces cuando no hay diferencia de energía, bien sea química, o sea, por los iones o por las cargas a través de la membrana. Y la dirección del movimiento iónico a través del canal es dominado por ¿quién? Mire, volvimos a hablar de este equilibrio, del equilibrio de Nernst. Los iones en solución van a difundir de regiones altas a otras de baja concentración y así se va a ir disipando la energía química. Y la energía eléctrica pues se origina de la diferencia de las cargas. Eso yo creo que ya lo tenemos perfectamente claro. Hay otro término interesante que de pronto la Gayton no lo menciona y es la conductancia. Y este término describe la facilidad del flujo iónico a través de un canal particular. Esto quiere decir, ¿recuerdan ustedes cuando veíamos el receptor del canal iónico del potasio que tenía unas características y que era 1000 veces más permeable comparativamente para el sodio? Entonces es esto. Esto es lo que hace relación a la conductancia, la característica que tenga un determinado canal iónico para facilitar, para permitir el flujo de un ion en particular a través de su estructura. Entonces esa conductancia de un canal, si es alta, va a permitir el mayor flujo iónico para un voltaje determinado que un canal de conductancia baja. El equilibrio va a existir cuando las fuerzas eléctricas van a igualar exactamente a uno y otro lado y van a contrarrestar las fuerzas químicas. Por ejemplo, el flujo de potasio bajo su gradiente de concentración es de adentro hacia afuera. Recuerdan, en el interior de la célula tenemos mucho potasio, pero cuando hay un exceso de carga, esta se desarrolla, va a impedir el exceso de cationes en este punto. Cuando la energía eléctrica y la química son exactamente iguales, no va a haber flujo neto de corriente a través de la membrana y los iones de potasio pues van a entrar en equilibrio. Y esto pues hace relación a lo que ya conocemos como el potencial de Nernst. Aquí nos están hablando acerca de los canales selectivos de sodio. Recordamos que el potencial de membrana hacia su propio equilibrio es de más 42 milivoltios, pero ya sabemos que llegamos más o menos a más 30 milivoltios. Para el calcio más o menos 150 milivoltios, eso es altísimo. El potasio menos 94 milivoltios y él es prácticamente el único ion que alcanza su potencial de equilibrio y por eso es que viene la bomba de sodio y potasio ATPasa a bombear activamente estos iones para restablecer ese potencial y el cloro de 45 a menos 50, de menos 45 a menos 65 milivoltios. Esto ya nosotros lo sabemos, el proceso de despolarización del sodio. Vamos a ver si tenemos entonces acá una grafiquita. Vamos a ver acá si la tenemos. Potencial umbral, entonces importante para la corriente de ingreso para el sodio es de menos 55 milivoltios, es similar a lo que estábamos viendo, pero para el calcio va a ser de menos 35 milivoltios y este concepto hay que tenerlo claro porque el ion despolarizante para el nodo sinusal va a ser el calcio, no es el sodio.
El sodio es para todas las células de trabajo, pero el nodo sinusal, el ion que se va a encargar de despolarizarlo, va a ser el calcio. ¿Cuáles son los tipos de potenciales que nosotros vamos a tener en el corazón? Entonces, ese impulso eléctrico que va a atravesar el corazón para producir cada contracción se denomina potencial de acción. Y basado sobre el mecanismo de despolarización, vamos a tener potenciales de respuesta rápida, potenciales de respuesta lenta, y basado sobre la presencia o ausencia de despolarización diastólica espontánea, vamos a tener unos que se llaman con automatismo y otros que se llaman sin automatismo. Por aquí tengo algo que vamos a mostrarles, a ver, realmente tengo aquí otras cosas, pero quiero mostrarles algo. Marcela, ¿dónde está Marcela? Perdónenme, a ver, mientras encuentro esto, vamos a ver si está acá. Quiero mostrarles una cosita. Eso fue ayer. No, parece que no está aquí. Vámonos por acá un momentito. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver si vemos algo de la despolarización del corazón. Para que me vayan entendiendo. Profe, ¿eso no serían las fases? Fase 0, fase 1. No. Sí, claro, ¿no? Se correlacionan con eso. El listado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de proyecto con... Hola, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología de Foto. En esta ocasión vamos a analizar cuáles son los mecanismos que ¿están viendo mi pantalla? Profe, no, video. Es que ese es el problema con mí, que toca que ir activando cada una de las pantallas que uno va a poner. Espérense un momento. Ok. Por eso es que no me gusta mucho esta... Vamos a ver. Listo, profe. Para la próxima entonces seguimos con... Es que Zoom tiene esa ventaja, o sea, yo puedo moverme por cualquier parte de la computadora. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Exacto. Ah, o sea, okay. por mí también se puede. Ahí me... Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacerlo así. Presentar ahora, dice tu pantalla completa. ¿Esa? Sí, ahí en esa, profesora. Vamos a ver. Bueno, aquí no pasa nada, no me está mostrando las otras pantallitas, o sea que esta no fue. Vamos a hacerlo así porque no. Acá, vamos a ver y vámonos por acá. Ahí ya ven. Sí, señora. Y profe, sí se ve. Esto nos va a permitir comprender la importancia de esta señal eléctrica en el funcionamiento del corazón. En cada zona del corazón. Bueno, entonces lo que ustedes están viendo acá es el corazón. Anatómicamente ustedes conocen, 2 aurículas, 2 ventrículos. Siempre se va a ejemplificar con temas didácticos lo azul como la sangre desoxigenada, lo rojo la sangre oxigenada. Aquí tenemos la arteria pulmonar con la rama derecha, pulmonar izquierda, el callado de la aorta y hacia atrás pues sigue el resto. Aquí tenemos la vena cava superior que trae la sangre desoxigenada de cabeza, cara, cuello y extremidades superiores, y esta es la vena cava inferior que van a llegar las dos a la aurícula derecha, y en este caso la inferior pues trae la sangre desoxigenada del tronco y las extremidades. Corazón existe diferente actividad eléctrica. El potencial de acción del nodo sinusal es diferente al de las células auriculares. Como lo vemos ahí, el nodo sinusal es muy rápido. El de las células auriculares, ahí tenemos a nuestra célula representada como una S, es diferente al de las células ventriculares, que las tenemos ahí representado en una forma de una célula ramificada. Las diferencias de los potenciales de acción entre las distintas regiones del corazón son el resultado de variaciones en la expresión, los tiempos de apertura, la inactivación y el cierre de los múltiples tipos de canales iónicos que se encuentran en la membrana de las células cardíacas. Entonces mira lo que estabas diciendo.
Acá se alcanza a ver la sombrita, entonces tenemos lo mismo. Tenemos una fase 1, ¿cierto? Que sería la fase de la despolarización. Espérenme 30 segundos acá. La fase de la despolarización. Aquí está el potencial eléctrico en reposo, ¿sí? Todo está en reposo. Cuando se abren los canales iónicos, supongamos que acá están menos 55 milivoltios. Se abren los canales iónicos, entonces entra el sodio al interior de la célula. En este punto, ¿recuerdan ustedes lo que veíamos? Cuando se alcanza el potencial de Nernst para el ion sodio y llega más o menos a más 30 milivoltios, muy cercano a su propio potencial que es de más 42, se cierran sus canales iónicos. Al cerrarse sus canales iónicos, entonces se va a dar la apertura rápidamente a unos canales de potasio. Por eso observamos acá esta caída, y esta caída se denomina la fase 2 o la fase de repolarización temprana, porque hay una repolarización. Lo que estaba polarizado, ¿cierto? Lo que se había despolarizado se está repolarizando. Pero simultáneamente con esto que ocurrió aquí, lo que pasa es que esto sale súper rápido, o sea, se mueven muchísimo, mucho sodio, pero se han abierto canales de calcio. Y esos canales de calcio se abrieron más o menos por aquí. Y es lo que vamos a ver acá con este cambio, que es una meseta. No se ve tan bonito acá, quizás la siguiente diapositiva lo muestre mejor. Entonces ingresa el calcio y se va a dar el evento que ya conocemos. Entonces va al retículo sarcoplásmico, y se va a dar la contracción de la fibra muscular. Una vez termina la contracción, recuerden que por la calsecuestrina, la cerca, van a secuestrar el calcio, lo llevan al retículo sarcoplásmico y otra vez se acomoda la tropomiosina y las troponinas en lactina cubriendo los sitios activos y la célula entra en reposo. Pero todavía tengo mucha carga eléctrica aquí, entonces nuevamente se abren los canales del potasio y el potasio empieza a movilizarse generando la fase de repolarización, es decir, va a ingresar nuevamente a la célula y volvemos al mismo punto. Se encuentran en la membrana de las células cardíacas. Algunas células muy especializadas pueden generar automáticamente su propio potencial de acción, sin necesidad de que se aplique un estímulo, mientras que otras dependen de un estímulo eléctrico para generar un potencial de acción. Esta es la miocárdica. Y ven ustedes esta forma aquí porque les estaba diciendo, ellas funcionan como un sincito. Es decir, tengo una fibra por este lado, tengo una fibra por otro, y hay muchísimas mitocondrias. Esto está lleno de muchísimas mitocondrias, y el evento que está ocurriendo aquí se va a transmitir a esta célula y así sucesivamente a todas. En este video vamos a analizar cómo se produce el potencial de acción del nodo sinusal y del ventrículo. Vamos a ver cómo se comportan sus canales y cuáles son las fases del potencial de acción de estas células. Si están interesados en los detalles del funcionamiento eléctrico de la membrana, de células excitables, así como también de características más específicas de los canales iónicos, pueden ver los videos correspondientes a estos temas en este canal. Les dejamos los enlaces en la descripción del video. En el corazón normalmente el nodo sinusal genera un potencial. Esto era lo que quería, esto era lo que estaba buscando. Entonces, miren, este es el punto de desembocadura de la vena cava superior. Pregunta de examen para que no se les olvide. De examen de tercer semestre, de residencia y de todo. El nodo sinusal está ubicado en el punto de desembocadura. ¿Ven la sombra acá? Punto de desembocadura de la vena cava superior. Es decir, el nodo sinusal es derecho. Y eso tiene gran importancia cuando hablaremos del eje eléctrico del corazón, cuando veamos la parte de electrocardiografía. Entonces, este nódulo, esta pequeña estructura que ustedes ven acá, es la responsable, en gran medida, de que el corazón lata de la manera como lo hace, en frecuencia y en fuerza. Entonces, aquí es desde donde, a partir de la 4ª semana de gestación, se generan los impulsos eléctricos. Tenemos 3 haces. Estos haces se van a llamar los haces internodulares. Y hay un cuarto haz, que es este que tenemos acá, que encontrarán en la literatura que a veces sí, que a veces no, que es un haz aberrante, pero lo importante es que tenemos estos haces, un haz anterior, uno medio y uno posterior, y ellos van a seguir el recorrido de toda la aurícula, de la aurícula derecha, y este haz que ustedes están viendo acá va a llevar el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda. Entonces, se genera el potencial eléctrico en este punto, es decir,
se disparó, se abrieron los canales de sodio, pasó el sodio hacia el interior de la célula y cambió el potencial de membrana de estado en reposo. Realmente esta estructura creo que nunca está en reposo. Entonces se genera un impulso eléctrico y empieza a viajar por aquí, a viajar por aquí, a viajar por aquí y a viajar por aquí. ¿Qué hace este impulso eléctrico? Si yo tengo las células aquí al lado, las va a despolarizar. Esta es la electricidad que hace que se cambien los potenciales eléctricos en las células. ¿Y cómo se cambia? Dando lugar a la apertura de los canales iónicos. Y al abrirse los canales iónicos en este espacio intersticial entre las células donde hay tanto sodio, el sodio entra, el sodio entra, el sodio entra y estas células cambian de un estado de reposo a un estado activo, dándose la fase de despolarización. Aquí estamos solo en la despolarización. Entonces se despolarizan, se despolarizan. Es como cuando ustedes acomodan las fichas de dominó, manteniendo la distancia de la ficha entre una y otra y empujan la primera ficha. ¿Qué pasa después de que empujan la primera? Todas se caen, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede aquí. Se empuja a través de un impulso eléctrico y todas las células se empiezan a despolarizar. Y esa despolarización que trae como consecuencia en esta cavidad auricular, chicos, respondan. Entran los iones de sodio. Pero mecánicamente, ¿qué me trae? La contracción. La contracción, exactamente. Todos los eventos que nosotros estamos viendo tienen dos fines. La contracción. Y la contracción finalmente, ¿cuál es el objetivo que debe cumplir dentro del corazón? Impulsar la sangre, pasar la sangre desde esta cavidad a esta cavidad, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y de esta cavidad, ¿a dónde? A la aorta, y de esta cavidad a la pulmonar. ¿A la pulmonar para qué? Para que vaya y se oxigene. ¿A la aorta para qué? Para que le lleve la sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos en la fase de despolarización. Se está despolarizando la aurícula derecha y como tengo tres fases aquí importantes, chicos, primero se despolariza la aurícula derecha que la aurícula izquierda. El oído humano no alcanza a percibir esa diferencia, pero cuando esto se pasa por un fonógrafo, el fonógrafo nos permite identificar el cierre de aquí y el cierre de aquí. Y eso es completamente cierto y completamente claro. Y lo vemos por esto, por la ubicación del nodo sinusal. No está en la mitad, los dos no se despolarizan al tiempo. Primero es el lado derecho que luego el lado izquierdo. Entonces, el primer tun, tiene una T y una La T va a corresponder entonces al cierre de la válvula tricúspide y el va a ser el cierre de la válvula mitral. Tun, 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 tun. Eso es lo que nosotros auscultamos cuando le ponemos el estetoscopio al paciente en el corazón. Listo, se despolarizó aquí, se despolarizó aquí. ¿A dónde va a llegar? A esta pequeña estructura. Esto se llama el atrio. Esta es la región atrial, acá. Y esta es una estructura fibrosa. Es una estructura fibrosa donde no tengo, en toda esta zona que ustedes están viendo acá, no tengo miocitos cardíacos. No tengo actina y no tengo miocina, porque esa estructura fibrosa es la base para que se acoplen o para que se inserten mejor las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, en esta estructura no hay transmisión eléctrica, por eso tiene que llegar a un punto fijo, es como una carretera, como una trochita, como algo angostico. Y en este atrio, en este punto, es donde yo tengo el siguiente nodo, que es el nodo auriculoventricular, que está más sobre las aurículas que sobre los ventrículos, como pueden ver ustedes acá, por eso se llama la región atrial. ¿Han visto ese ¿Profe? Señor. Profe, ese nodo auriculoventricular está en el surco auriculoventricular. Sí, pero está más del lado derecho que del lado izquierdo. Acá. Ya. Si observas, mira el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y todo este es el ventrículo derecho. Mira su localización. ¿Tú me estás preguntando el surco auriculoventricular por donde pasa la arteria descendente anterior? No. Si me lo estás preguntando por eso, no. No te vayas para allá, porque ese surco es una
característica anatómica externa que permite que pase por allí la arteria, una de las divisiones de las coronarias. Por el surco auriculoventricular van a pasar las coronarias. Si me lo estás preguntando por eso, no se correlaciona tan bien. ¿Listo? Porque eso depende del grosor del músculo. Entonces, estamos en la parte interna. ¿Ok? Listo, profe, gracias. ¿Sí? No me lo correlaciones todavía con eso. No. Estamos adentro. Abrimos el corazón por la mitad. Les estoy mostrando lo que hay adentro. Entonces, tengo este nodo, que es el nodo auriculoventricular. Y ese nodo auriculoventricular está más ubicado, sigue estando más ubicado del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, como les estaba diciendo, esto es un tejido fibroso. ¿Por qué? Porque es el sitio de anclaje para las válvulas. Y ahora vamos a buscar una diapositiva para ver las válvulas auriculoventriculares. Entonces, me queda solamente un corredorcito, que es este pequeño que tengo aquí. Y este corredorcito de este nódulo auriculoventricular, entonces viene este impulso eléctrico que es recogido acá y se estanca. Y eso, ¿cómo lo podemos demostrar? A través del electrocardiograma. Y ahorita les voy a mostrar uno, ¿sí? Para que vean este punto de freno, de enlentecimiento, de ralentización del impulso eléctrico. Y esto es tan perfecto y somos tan bien hechos porque se necesitan esas fracciones de segundo para que se terminen de despolarizar bien las aurículas y de paso una fracción de segundo para que permita que se inicie el proceso de despolarización de los ventrículos. Pero en esta fracción de segundo se abren estas válvulas auriculoventriculares a medida que va pasando el impulso, porque este impulso va a ir estirando, así como el cauchito que les estaba diciendo, va a ir estirando esto para que llegue mayor cantidad de sangre. Y al irse estirando esto, estas válvulas se abren porque esta pared al estirarse la ala, la tracciona y hace que se abra de tal manera que con la contracción va a ser de las aurículas va a ser solamente el 30% del llenado ventricular, porque a medida que se está dando este evento, este músculo está relajándose. Y en esa fase de relajación, ¿qué está haciendo? Se está estirando. Acá se está estirando, se está estirando. Y al irse estirando me está abriendo estas valvas, que son las valvas de la válvula, en este caso la tricuspidia, y la sangre está pasando. Es decir, literalmente como cuando ustedes abren una llave. Se abrió la llave acá de la vena cava superior y está pasando la sangre directico hacia el ventrículo. Cuando ya se da el evento de la contracción de la aurícula, entonces lo que estaba aquí, dice la literatura, el 30% termina de llenar el ventrículo, es decir, por haber estado abierto, pero ese estar abierto traía implícito el mecanismo de relajación del ventrículo, es decir, se va estirando, se va estirando, se va estirando y se llena el 70% y el 30% sobreviene con la contracción de las aurículas. Entonces, profe, yo tengo una duda. Señora. Hay algo que no me quedó claro. ¿El potencial de acción va de nódulo a nódulo? Pero tiene que pasar por estos haces. Ok. El potencial de acción se genera en los nódulos, ¿sí? Okay, se genera aquí, y se va a transmitir a través de estos haces, el anterior, el medio y el posterior, y este haz adicional. Entonces se traduce, pero a medida que va pasando aquí el impulso donde tengo la punta, ¿cierto? Sí. Esta electricidad abre los canales iónicos de esta célula y de esta pasa a esta y de esta a esta y de esta a esta y de esta a esta hasta que se encuentran todos, ¿sí? Ok, profe, listo. Gracias. Listo. Entonces, por aquí se unió, llegó todo ese impulso eléctrico hasta ese punto. Entonces, en este punto va a continuar a través de esta estructura que se llama el haz de His, que es este cordoncito que tenemos aquí, y el haz de His es más derecho que izquierdo, otra vez. Y este haz de His se va a dividir en dos ramas, la derecha para el ventrículo derecho y la izquierda para el ventrículo izquierdo. Esas son las ramas de haz de His. Y estas fibras pequeñas, que en realidad eso es mucho más, eso es como la raíz de un árbol, tal cual, como se va metiendo la raíz entre la tierra, tal cual, así se van a meter esas pequeñas fibras de Purkinje en todo el músculo cardíaco y esa es la manera como van a llevar la electricidad a todas las células para que se genere la contracción. Potencial de acción en forma regular y automática todo el tiempo. Después, esta señal eléctrica viaja ordenadamente por diferentes vías del sistema especializado de conducción, alcanzando primero la totalidad de las células auriculares
y después la de los ventrículos, que en respuesta generan a su vez un potencial de acción. Los potenciales de acción del corazón suelen ser se clasifican en dos, en rápidos y lentos, en función del tiempo que toman para que se produzca la despolarización de la célula. El potencial de acción cardíaco puede tener hasta 5 fases, dependiendo del lugar en el que lo estudiemos. Las fases se enumeran del 0 al 4, son seriadas en algunos casos y en otros pues puede hacer falta alguna. Cada fase representa la apertura, inactivación o cierre de uno o más canales iónicos presentes en la membrana del miocito cardíaco. Las corrientes que mencionamos aquí pueden ser entrantes o salientes dependiendo si la carga positiva ingresa o bien sale de la célula respectivamente. Iniciamos mencionando la corriente de marcapasos abreviada IF, que permite la entrada de sodio y simultáneamente la salida de potasio. Como vemos ahí. Después, la corriente de sodio, abreviada INA, que es una corriente entrante. Ahora la corriente de calcio, abreviada ICA, que también es una corriente entrante. Y por último, las corrientes de potasio, transitoria de salida o ITO, la corriente rectificadora tardía o IK, y la corriente rectificadora de entrada, IK1. Todas estas son corrientes salientes. Aunque existe un sinnúmero de corrientes presentes en estas células, nos vamos a limitar únicamente a las mencionadas debido a su importancia. Iniciemos revisando uno de los ejemplos de potencial de acción lentos, el correspondiente al nodo sinusal. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera. Esto no nos interesa. Sigamos. El nodo sinusal tiene la característica de poseer un potencial de membrana en reposo inestable, también llamado potencial marcapasos. En la membrana de estas células encontramos a la corriente IF, que como mencionamos anteriormente permite el paso tanto de sodio como de potasio. La corriente de calcio o ICA, que permite la despolarización, y la corriente de potasio o IK, que repolarizan a la célula. La sincronización de estas corrientes da lugar a un potencial de acción cada determinado tiempo, el cual es transmitido al resto de las células del corazón de forma muy ordenada. Si colocamos las fases de este potencial de acción, vamos a ver que la fase 4 está dada por la corriente IF. La fase 0 está dada por la corriente ICA. Y por último, la fase 3 o de repolarización está dada por la IK. En estas células no tienen fase 1 y 2, como lo observamos ahí, tienen la 4, la 0 y la 3 únicamente. El otro ejemplo es el potencial de acción ventricular. Este corresponde a un potencial de acción clasificado como rápido, debido a que su fase de despolarización es muy rápida, alcanzando valores positivos en muy poco tiempo. En esta animación, en la célula ventricular, vamos a mencionar las corrientes iónicas más representativas, que son las corrientes de sodio o INA, que permiten la despolarización rápida del potencial de acción, la corriente de potasio, ITO, que permite la repolarización temprana, las corrientes de calcio, o ICA, y la de potasio, IK, que permiten la meseta debido a que pueden ingresar carga positiva arrastrada por el calcio y simultáneamente sale carga positiva arrastrada por el potasio, permitiendo un equilibrio momentáneo. Posteriormente, la corriente IK
permite la repolarización y por último la corriente IK1 ayuda a mantener el potencial de membrana en reposo. Si colocamos estos potenciales que está mostrando ella acá, estos 3 IK, corresponden, esto es electrofisiología. Estos potenciales hacen relación a la rapidez de estos canales. Entonces, no solamente hablamos de los canales dependientes de voltaje, del canal iónico para el sodio, para el calcio, para el potasio, sino particularmente con el potasio vamos a tener 3 tipos diferentes de canales, que son los canales rápidos, ultra rápidos y los canales normales, ¿sí? Que a veces se denominan como canales lentos. Cada uno de estos canales va a ser responsable de una de las fases que nosotros estamos viendo aquí. Las fases de este potencial de acción, vamos a ver que la fase 0 está dada por la IMA, que la fase 1 se produce por la ITO, la fase 2 se produce por las dos corrientes simultáneas, la ICA y la IK. La fase 3 está dada únicamente por la IK y la fase 4 por la IK1. El potencial de acción cardíaco también posee un periodo refractario que se divide en absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto. Bueno, resulta que cuando nosotros estábamos viendo, ¿tienen preguntas hasta acá o esta parte eléctrica nos ha quedado clara? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. O sea, como para relacionarlo con la parte mecánica, a ver si entendí, pues, o sea, perfecto, cuando sí, se da el potencial eléctrico en el nodo sinusal, ahí se estaría dando el llenado pasivo. Sí, no. cuando pasaría al... ¿No? No, todavía no. Bueno. Sí. ¿Cuándo se haría el llenado pasivo? Bueno, mira, cuando en el momento en que se empieza, a despolarizar acá, a nivel de las aurículas, en simultáneo, o sea, los eventos son contrarios. Cuando esta se está despolarizando, esta se está repolarizando. Digo esta, aurículas y estos ventrículos, ¿correcto? Entonces, cuando se genera el potencial de acción y empieza la despolarización de las aurículas, las fibras de trabajo ventricular empiezan a estirarse. Entonces, cuando ella está empezando la fase de sístole, ella está empezando la fase de diástole. Entonces, sí, lo que estás diciendo, empieza a elongarse la fibra, así como ustedes me están viendo hacerlo en el pulsor, se está elongando la fibra muscular del ventrículo, con lo cual se estira esta zona. Como esto es un tejido fibroso donde están ancladas, estas válvulas van a responder al estiramiento de esta estructura. Entonces, al estirarse esta estructura, al elongarse estas fibras, se abren las válvulas y es lo que corresponde a la fase de llenado pasivo. Y se llama pasivo porque es como la llave abierta, como les estaba diciendo. Se va estirando, se van abriendo estas válvulas, se van separando mejor estas válvulas y la sangre que está entrando a través de la vena cava superior y la vena cava inferior que está dentro de la aurícula pasa por esta apertura que se está dando a través de las válvulas auriculoventriculares y empieza a llenarse de manera pasiva, y se llama pasiva porque no intervino la contracción, de manera pasiva el ventrículo, que es más o menos el 70%, y el llenado activo entonces estaría dado por la fase de la contracción auricular, que ya pues como les digo corresponde solo al 30%. Sí, está bien. Profe, y ese llenado pasivo se da por los músculos papilares, ¿verdad? De primer orden de ese ventrículo. No. Los músculos papilares son los músculos que anclan estas valvas. Los músculos papilares los vamos a tener acá, ahorita se los muestro, y esos músculos papilares van a tener unas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas. Eso es como un paracaídas, más o menos para que me entiendan. Entonces, las cuerdas que sostienen el paracaídas, imagínense que este es un paracaídas, son las cuerdas tendinosas. Y todas esas cuerdas tendinosas se van a unir en un gran músculo que se llama el músculo papilar, que es el que va a estar unido acá. Entonces, a medida que se está dando la elongación de la fibra del ventrículo, es decir, estoy entrando en la fase diastólica, al estirarse, para que me lo entiendan, vuelvo y lo digo, al estirarse esta estructura, pues entonces los músculos papilares
alan de las cuerdas tendinosas y al alarse las cuerdas tendinosas se abre la válvula, ¿sí? En virtud de este estiramiento que se está generando aquí. Y eso es lo que colabora con ese llenado pasivo. Que ahí sería el 80% el que se pasa y luego sería el 20%. La mayoría de los libros hablan del 70%, pero no vamos a pelear por ese 10%. Ah, ok, profe. ¿Claros hasta ahí? Sí. Sí. Es muy largo y abarca el tiempo en el cual la célula permanece despolarizada a valores muy positivos, por lo que dura incluso un poco más allá. Ya me acordé, que como me preguntaron algo se me olvidó por qué lo había parado. Hay estos dos periodos que se llaman el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Cuando uno habla del periodo refractario absoluto, el libro le menciona las fichas de dominó. Y es precisamente por eso, porque cuando yo empujo la primera ficha, por nada del mundo, si todas están acomodadas de tal manera una detrás de la otra que alcancen a rozarse, empujada la primera, se tienen que caer todas, ¿cierto? Eso es lo que se llama el efecto dominó. Entonces, a eso hace relación este periodo refractario absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto es esto que ustedes están viendo aquí. Quiere decir que una vez que se genere el impulso eléctrico hasta este punto, que es más o menos las 3/4 partes de ese potencial de acción, si se genera un nuevo impulso eléctrico, no va a desencadenar un nuevo potencial de acción. Y eso es muy importante cuando hablamos de las arritmias. Es decir, si hay un nuevo impulso que se genera por aquí, este potencial, si me llegó un impulso aquí o un impulso aquí, no va a pasar absolutamente nada porque estamos en periodo refractario absoluto. Este potencial tiene que terminar. Pero si se genera un impulso en esta zona, de este punto a este punto, la célula no se alcanza a repolarizar y se genera un nuevo potencial de acción. Y ese es el principio de la fisiopatología de las arritmias cardíacas. Cuando yo hablo de una arritmia cardíaca, quiere decir que esta estructura, que es el nodo sinusal, ya no está mandando. Él ya no es el comandante en jefe. ¿Por qué? Porque resulta que embriológicamente muchas células auriculares tienen la capacidad de ser nódulos, tienen la capacidad del automatismo cardíaco, es decir, que bajo determinadas circunstancias y sobre todo las que tenemos aquí, en la desembocadura de las venas pulmonares, en esta región, en la aurícula izquierda. Entonces, cada una de estas células tienen potencialmente el efecto de convertirse en un nódulo, en un trigger, en un gatillo. Perdón un segundito. Ay, ahorita yo. ¿Me dan un segundito para contestar una llamada por COVID? Sí, señora. Gracias. Sí, tranquila, profe. Ese potencial electrogénico, es decir, disparar incluso por encima del nodo sinusal. Eso es un estado de patología, porque normalmente eso no debe ocurrir. Entonces, cuando dispara y cae en cualquiera de estos puntos, no pasa nada, no hay arritmia. Pero si dispara y cae en esta fase del periodo refractario relativo, se puede desencadenar un potencial de acción adicional. Y eso que trae como consecuencia, ya lo veremos, que ya no se van a contraer de esta manera organizada de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, como lo estábamos viendo, sino que disparó el nodo y disparó este por aquí y disparó este por aquí, entonces empieza a contraerse de una manera totalmente desorganizada. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Cuando es auricular no trae tanto problema. ¿Por qué? Por lo que estaban ustedes mismos mencionando, porque el ventrículo se llenó con el 70% por esta apertura, por el estiramiento de la fibra, se llenó a través de ese efecto pasivo. Necesita el 30% pues para completar el 100%, pero es poquito. Pero la situación se hace muy grave cuando ese evento está ocurriendo justo aquí, en los ventrículos. ¿Por qué? Porque eso va a traer como consecuencia que no se pueda contraer de manera efectiva y no eyecte la cantidad de sangre que se necesita. Permítanme un momentito. En este punto, en la fase final de esta parte de repolarización, entonces ni siquiera termina este impulso y ya empieza el otro. Pero como les decía, esto lo estamos mostrando en una sola célula, pero esto sucede en todas las células en ese mismo momento, de la aurícula o del ventrículo. Y eso es lo que hace que la contracción sea como lo estaban mirando. No hay contracción, es como un temblor y ese temblor no es efectivo. No hay esa elongación de la fibra, no hay ese acortamiento de la fibra, por lo tanto no hay esa eyección sanguínea.
Existen dos tipos de potenciales, como veíamos, uno de respuesta rápida. La activación se realiza a través de los canales cinética de activación y desactivación rápida para el sodio y se encuentran en las células del miocardio auricular, ventricular y del sistema His-Purkinje. Y el otro tipo de acción es denominado de respuesta lenta, que es el que nosotros vamos a encontrar en el nodo sinusal y en el nódulo aurículo-ventricular. Otra cosa importante, bueno, los canales iónicos y las corrientes de membrana del músculo cardíaco, ya lo conocemos, ya lo estábamos viendo. Entonces tenemos los canales de sodio, de potasio, de cloro y calcio. Esos canales van a funcionar de manera selectiva para cada uno de los iones, entonces por eso se llaman canales iónicos. Los otros son canales dependientes de voltaje, es decir, que van a depender de la carga eléctrica de cada uno de esos iones. ¿Listo? Esos canales se van a clasificar de acuerdo a su cinética de activación, inactivación y recuperación. Entonces van a ser rápidos cuando se tardan tan solo 1 milisegundo, lentas cuando se van a demorar varios milisegundos. La conductancia, veíamos que es esa característica que tenga el canal para permitir el paso a determinado ion, es decir, su afinidad. La especificidad iónica, no es solamente la afinidad, sino que por aquí solo pasa el sodio o por aquí solo pasa el potasio. Y también esos canales se van a clasificar de acuerdo a su sensibilidad a algunos medicamentos y algunas toxinas. Los canales de voltaje, recordándolo, se abren o cierran en respuesta a los cambios de potencial de membrana. Las puertas de los canales operados por ligandos dependen de la unión de moléculas específicas a estos canales y estos pueden subdividirse en canales de activación primaria y canales de activación secundaria. Esos canales operados por ligandos primarios van a cambiar su configuración y por lo tanto su conductancia iónica por unión directa de un ligando al sitio del receptor, que es una parte de la molécula de la proteína que forma el canal. Entonces tenemos los canales de corriente interna, que son los canales para el sodio. Estos canales son los que van a permitir la corriente despolarizante. Se activan por voltaje, llevan al umbral menos 55 milivoltios, aurículas, ventrículos y el sistema His-Purkinje. ¿Listo? Inicia la despolarización rápida, por eso estos canales son importantes. A través de ellos se hace la transmisión rápida de la despolarización tanto en aurículas como en ventrículos. Contribuye al control y duración de ese potencial de acción y su comportamiento incide en las propiedades refractantes de la célula, lo que estábamos diciendo. Y cuando se abren estos canales, entonces yo voy a ver a través del electrocardiograma. Miren ustedes cómo a través de un trazado electrocardiográfico podemos identificar todo lo que está pasando dentro de una célula. En la base de las ondas P, de los complejos QRS del electrocardiograma. Son fundamentales para la sincronización de la eyección ventricular, es decir, que los dos ventrículos, que todas las células del ventrículo se contraigan y los dos ventrículos se contraigan al tiempo. Estos canales de sodio sirven como receptores primarios de la silocaína y otras drogas que son antiarrítmicas. Los antiarrítmicos tienen una clasificación que se llama la clasificación de Vaughan y Williams. Y esa clasificación está dada según el tipo de medicamento y el tipo de canal sobre el cual esté actuando. Otra cosa importante es que genéticamente pueden haber unas alteraciones en los canales, es decir, una proteína que no se creó, una secuencia que se perdió. Entonces eso va a traer como consecuencia que ese canal de sodio pueda alterarse y eso va a estar relacionado con varias formas de heredad y esporádicas del síndrome de QT largo y el síndrome de Brugada, con tendencia a presentar una taquicardia ventricular polimórfica y estos pacientes pueden tener una muerte súbita. Y la muerte súbita sobreviene, ¿por qué? Porque los ventrículos no se contraen, sino que empiezan a temblar. Entonces, en ese temblor no hay eyección efectiva, sobreviene una caída del gasto cardíaco, no le llegó sangre al cerebro, a los pulmones, al riñón y el paciente se murió inmediatamente. Las células cardíacas en aurículas y ventrículos poseen alrededor de 100.000 canales de sodio y en las células del sistema de His-Purkinje hasta 1 millón. Siendo escasos o ausentes en las células del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque allí el despolarizante va a ser ¿quién? El calcio. Los canales de sodio se han esquematizado como dos compuertas que de forma tradicional se les ha mencionado como M y H. Yo siempre les decía la mamá y la hija. Entonces la M es la que básicamente va a estar relacionado con esa característica de abierto o cerrado. Fase 0 del potencial de acción, ya lo sabemos. Entonces, cuando el potencial es positivo y se alcanza la puerta H, que es dependiente de voltaje y de tiempo, se va a cerrar. Los canales de sodio se cierran más o menos a los 20 milivoltios o más o menos, bueno, a partir de ese punto se empiezan a cerrar para un punto de equilibrio más 42, que es el equilibrio de Nernst para el sodio.
En estos momentos se dice que el canal está inactivado, o sea, se cierran entre comillas, pero realmente lo que sucede es que se inactiva y permanece en este estado hasta que la célula se repolariza nuevamente a menos 60, menos 70 milivoltios, y luego cuando alcanza ese nivel la puerta M se cierra y la H se abre retornando a su estado de cerrado. En los estados cerrado e inactivado, en ninguno de los dos hay flujo de corriente, pero en el estado cerrado la célula es excitable, en tanto que en el estado de inactivación hay inexcitabilidad. Con relación a los canales de calcio, también son proteínas complejas, desempeñan un papel fisiológico en el corazón, que son, primero, la apertura de ellos en el nodo sinusal, es lo que va a participar en la función despolarizante del marcapaso, recuerden eso, los de calcio. Aportan la conducción en el nodo auriculoventricular, mantienen la fase de meseta en las aurículas, en el sistema de His-Purkinje en los ventrículos, y ya sabemos que ahí es donde se da acople, excitación, contracción. Están involucrados en los eventos iniciales de acoplamiento electromiocárdico del miocardio auricular y ventricular, y tenemos 4 tipos que ponen las preguntas del examen, ¿cierto? Que tenían que responder los tipo L, que son los mismos de dihidropirimidina. Existen estos que son los tipo T y estos son los que vamos a encontrar en la superficie del sarcolema. Mientras que en las membranas internas vamos a encontrar otros dos, los tipo rianodina, que ya mencionamos, y los IP3 inositol trifosfato. Los canales L se parecen ser fisiológicamente más importantes que los T. Hay otro montón de canales iónicos, pero digamos que los que más nos importan a nosotros son estos. Aquí esto que ya ustedes conocen, el calcio, la troponina, el acople, excitación, contracción, creo que eso les queda a ustedes supremamente claro. Pero aquí interesante esto para que veamos estas subunidades. Luego, cuando veamos los medicamentos que van a actuar en este tipo de receptores, los receptores alfa, alfa 1, alfa 2, los receptores beta, beta 1. Entonces, cómo esos grupos de medicamentos va a actuar directamente en estos receptores y cómo se genera ese mensaje químico ocasionando un cambio al interior de la célula, generando un efecto particular. Estos canales tipo L son modulados por estimulación beta adrenérgica, por lo cual pues aumenta el número de canales funcionantes. Miren cómo se hace. Y son bloqueados por los fármacos de calcio antagonistas como el verapamilo, diltiazem y las dihidropirimidinas. Entonces, estos medicamentos son medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. El umbral de activación de los canales tipo L es cercano a menos 35, menos 25 milivoltios, y la inactivación de estos canales pues es un proceso de inactivación lenta. Los canales tipo T son los menos estudiados. Ellos se abren por un lapso corto y originan corrientes transitorias. Su posible papel fisiológico puede estar relacionado en la génesis del impulso del marcapaso, y de allí su relativa alta densidad en los nodos sinusal y auriculoventricular. Entonces observan ustedes que los tipo L van a ser más frecuentes en el citosol, en el sarcolema, en la membrana plasmática, mientras que estos T, este canal tipo T o con esta configuración, ha sido más frecuente encontrarlos precisamente dentro del nodo sinusal. Digamos por aquí, esos canales internos de calcio tipo T van a estar ausentes en las células ventriculares, describiéndose un papel en la automaticidad anormal de las células. Los canales liberadores de calcio retículo sarcoplásmico, entonces recordamos los tipos de rianodina, intracelulares, intervienen en la salida rápida de calcio de la luz del retículo sarcoplásmico. Se llaman rianodina porque se unen a una toxina vegetal de este nombre. Entonces, como se hizo un experimento con esa toxina y se evidenciaron estos canales, por eso les pusieron este nombre. Como en medicina, todo tiene el nombre por alguna razón. El retículo sarcoplásmico, ya saben que es la fuente principal de calcio para que se dé la contracción de los miofilamentos. Esto ya ustedes lo conocen, ya lo vimos. El IP3 inositol trifosfato es producido por la hidrólisis del fosfolípido de membrana fosfatidilinositol, catalizado por la fosfolipasa C. Una variedad de agonistas como la angiotensina 2 puede activarla en el corazón. Los receptores de angiotensina 2 están presentes en los miocitos cardíacos y la angiotensina se conoce, aumenta la expresión celular del IP3. Por tal motivo se ha postulado que los efectos ritmogénicos de la angiotensina 2, eso es otra hormona que veremos más adelante, en la insuficiencia cardíaca puede en parte atribuirse al aumento de la expresión de receptores IP3, resultando en sobrecarga del calcio intracelular.
Y los canales de corriente externa, entonces son los canales de potasio. Entonces estos canales son fundamentales en la configuración del potencial de acción. Si los de sodio nos hablan de la despolarización, los de potasio nos hablan de la repolarización. En la mayoría de las células del miocardio, de la aurícula y del ventrículo, después de la fase 0, entonces vamos a ver que eso va a estar seguido por un movimiento de los canales rápido del potasio hacia afuera por canales de activación e inactivación rápida. La extensión de esta repolarización temprana afecta indirectamente la duración del potencial de acción debido a la influencia sobre otros canales voltaje dependientes, y la duración del potencial de acción en condiciones normales está en relación inversa a la frecuencia cardíaca, y esto en gran medida va a depender de las corrientes de potasio. Una fase de meseta larga aumenta la fuerza y la duración de la contracción miocárdica y el tiempo de la refractariedad, ¿cierto? Pero en este caso sería el periodo refractario absoluto. La corriente neta durante la fase de meseta es pequeña porque los canales selectivos de potasio encargados de la repolarización se activan lentamente o se inactivan con rapidez o hacen rectificación interna o exhiben una combinación de estas propiedades. Cuando se activan varios canales de potasio sobre diferentes tiempos, contribuyen a controlar la permeabilidad iónica y en últimas a repolarizar por completo la célula, e inciden en el comportamiento de otros canales, por ejemplo del sodio, y el retorno de su disponibilidad para realizar un nuevo potencial de acción. Entonces, lo que les estaba diciendo, tenemos tres tipos diferentes de canales de potasio rectificadores que van a, digamos, su acción más importante va a ser la cinética de activación, que va a ser más lenta, e incluye los IKR, los IKUR, que estos son los rápidos, los ultra rápidos, y estos serían DS, slow, de los lentos, contribuyendo a la fase de meseta y a la fase 3 del potencial de acción. Bueno, eso ya es en electrofisiología y no los voy a martirizar con eso porque eso no se lo van a preguntar ni siquiera en exámenes de admisión. Las bombas transportadoras, entonces luego de que se ha dado esa fase, ya nosotros sabemos que para que se vuelva a dar esa fase de polarización, después de haber alcanzado la hiperpolarización por esa entrada entonces nueva del potasio, se necesita que se movilice al otro lado de la membrana, y entonces vamos a hacerlo a través de esta bomba intercambiadora que es la bomba de sodio y potasio. También existen otros que son el sodio-calcio, y esto pues también va a ayudar precisamente a recuperar en el retículo sarcoplásmico el calcio y en la célula ese gradiente bajo de calcio, pues para que se puedan liberar la actina y la miosina y queden listas para una nueva fase de contracción. Ya lo que sabemos, la cantidad de calcio unida a los miofilamentos va a depender por su afinidad a la troponina C, por el calcio y la concentración de calcio en el citosol, y la concentración plasmática pues va a ser regulada por la recaptación de calcio entre el retículo sarcoplásmico, la extrusión de la célula por un intercambiador de bomba calcio del sarcolema, y en una mínima proporción por otra bomba que sería la calcio ATPase. Listo, hemos terminado esta presentación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O quedamos como bien? Uy, se salió un montón de gente. Tenemos 65 estudiantes. ¿Profe? Dígame, Edgar. Es que me pareció haberla escuchado que usted menciona que el ion despolarizante del nodo auriculoventricular y sinoauricular es el calcio. Sí, me escuchó bien, es correcto. Sí, es que pensé que había dicho sodio, no sé, entonces no, me pegó una confundida. No, para el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular es el calcio. El calcio. El calcio. Y eso queda explicado porque a través de la micrografía electrónica se pudo encontrar de que había una densidad, y es específicamente el tipo T, o sea, canales iónicos tipo T. No se conoce, dice la literatura, no se conoce con exactitud mucho de ellos, pero sí se pudo documentar eso. Este libro de electrofisiología que yo tengo es como del 2013, obviamente eso ha evolucionado y seguramente han cambiado al día de hoy. No es nuestra especialidad, simplemente pues trato de traerles como cosas interesantes, más allá de lo que pueden encontrar ustedes en cualquier otro libro, ¿no? Pero eso es importante. Para el resto de células, ventrículos y sistema de His-Purkinje, el ion despolarizante es el sodio. Para nodos auriculoventricular, auricular y nodo auriculoventricular es el calcio. Profe, me gustaría saber el libro que está, o sea, que utilizó con esta información, porque
La Wheaton no trae todo esto. No, O sea, eso no se han profundizado. no se preocupe, Antonella, que eso es el valor agregado a la charla. Ustedes se tienen que aprender lo que está en la Gate. Estos Ok, se los cuento porque no les voy a preguntar ni de los Cure, nunca les voy a preguntar nada que no esté en la Gate. Esto es ok, para que profe, ustedes gracias. sepan que hay muchas cosas interesantes y que va más allá de lo que nosotros estamos aprendiendo. Profe, Vale, una profe, pregunta. gracias. Señor. Es con respecto al ion calcio. Es que lo que yo estuve leyendo ahí en la Gayton decía que el retículo sarcoplásmico no estaba tan desarrollado en las fibras miocárdicas. Entonces, que se utilizaba más que todo el ion calcio del medio extracelular. Relacionándolo con lo que recuerdo que usted dijo que si se afectaban las paratiroides disminuía la concentración de calcio. ¿Se podría llegar a una arritmia o una sistolia por esta complicación, por esta cirugía? Pues en teoría podría llegar a ocurrir, pero lo que uno espera o lo que nosotros sabemos es que cuando un paciente se opera, nosotros le hacemos control. Bueno, el cirujano de cabeza y cuello le pide un control de calcio a las 6 horas. Y cuando se hace la tiroidectomía, ellos tratan de rescatar las paratiroides y generalmente se anidan en el brazo. Entonces se cogen las glandulitas y se insertan, se anidan en el músculo del brazo y a partir de ese punto ellas siguen funcionando y siguen regulando la concentración de calcio. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Yo. Era con respecto a lo del periodo relativo que usted lo relacionaba como con las arritmias y las patologías. O sea, digamos, si durante... Lo que le entendí es que a pesar de que es la patología... ¿Cómo se te corta mucho la comunicación? No te puedo escuchar bien. Ah, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí. Aló. Aló, sí te escuchamos. Profe, ¿ahora sí me escucha? Sí, señora, sí la escucho. Era con respecto al periodo relativo, el refractario relativo. O sea, lo Sí. que entendí cuando lo relacionamos con patologías es que si es la patología, ese periodo permite que igual sea la contracción. Pues, sí, no se te escucha bien. Como correctamente. ¿Alguien le escucha a Evelyn que me pueda decir qué está diciendo? No le escucho bien. No, pues si quiere Evelyn que lo escriba y yo lo leo lo que ella quiere preguntar, porque no se le escucha. Se escucha bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, soy yo, Evelyn. Hola. Profe, es que mi pregunta es, cuando se habla del periodo refractario relativo, lo que le entendí es que, o sea, a pesar de que haya una patología con respecto a la conducción, este periodo permite que igual se dé la contracción. Sí, claro. No de igual forma, pero sí permite que se dé como la contracción. A ver, sí, en el periodo refractario relativo. O sea, si no hay, es que se hizo esa clasificación o eso se pudo determinar según la presencia de las arritmias. Entonces, los fisiólogos se preguntaban, pero ¿por qué se desencadena un nuevo potencial? Entonces se dieron cuenta de que cuando se estimulaba en la primera fase o en las 2/3 o 3/4 partes, mejor, del potencial, de lo que vemos como la espiga, no pasaba nada, terminaba el potencial. Pero cuando se estimulaba la parte inferior, ¿cierto? La cuarta parte, se observaba que se desencadenaba un nuevo potencial. Entonces se pudo determinar de que esa estructura constaba de esos dos periodos y se denominaron un periodo absoluto, es decir, nada y nada y nada, cualquier impulso, por más fuerte que sea, va a lograr desencadenar un nuevo impulso eléctrico, lo deja terminar y vuelve y empieza. Y ese lo desencadena un nuevo impulso, entiéndanmelo como que la sobreexcita.
la sobreexcita, no la deja terminar, o sea, 0, 1, 2, 3, 4 y vuelve y empieza 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, como si llegara a 0, 1, 2, 3 y medio y otra vez arranca en 0, ¿me hago entender? Y entonces eso no es sano para la célula porque el efecto de la contracción, cuyo resultado es la eyección de sangre, no se cumple de manera efectiva. Vale, profe, gracias. Bueno, si les parece, entonces dejemos hasta ahí. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana para seguir, creo que con ciclo cardíaco. Ya reviso más tardecito el libro, a ver qué tanto me desvié de los temas. Fuimos, vinimos, volvimos, pero vamos a tratar de seguir más o menos el curso. ¿Listo? Entonces nos veremos mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana. Listo, profe. Vale, profe, gracias.